Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a continuar en la tercera y última parte de nuestro contraste de la norma jurídica con otros tipos de normas de conducta. En la parte 1 analizamos el contraste entre la norma jurídica y las normas morales. En la parte 2 analizamos las normas jurídicas frente a los convencionalismos sociales. Y en la parte 3 vamos a terminar de analizar las normas jurídicas con las normas religiosas. Por lo que hasta este punto, si no han visto esos videos anteriores, las partes 1 y 2, se las dejo tanto en la parte de arriba de este video como en los comentarios para que puedan estudiarlos y comprender completamente los preceptos ahí vistos para que podamos estudiar con total tranquilidad y facilidad este video, puesto que va a ser una clase aún más corta, ya que manejamos muchísimos de los temas anteriormente vistos. Entonces, con eso procedamos ahora a lo que venimos, a analizar y a poder comparar las normas jurídicas frente a las normas religiosas, para lo cual vamos a comprender y dejar bien claro, debido a que las normas religiosas son muchísimas, no vamos a analizar los preceptos de una religión como tal, sino que vamos a considerar las normas religiosas como todas aquellas normas de conducta que provienen precisamente de una creencia, porque se tiene precisamente la fe de que ese comportamiento esperado es un mandato divino, es decir, que proviene de un Dios, de un ser supremo, de una deidad, ya sea que la ha emitido directamente o que lo ha hecho a través de algún profeta, que también la misma fe determina que éste tiene la posibilidad para poder ser esta guía espiritual o esta persona que representa a la deidad para el momento de emitir estas normas de conducta. Y por supuesto, tenemos que considerar que estas normas religiosas son las que comúnmente encontramos en libros sagrados como la Biblia, el Corán, el Talmud, los mandamientos en general, etcétera, etcétera. Cuando analizamos las normas religiosas, sin duda hay ciertos factores que dificultan el estudio de las mismas, siendo el primero de ellos la diversidad de religiones o credos. Y es que en la actualidad existen muchísimas, pero muchísimas religiones, y lo curioso es que muchas de ellas pueden tener una misma base de los textos religiosos, como por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva del cristianismo, podemos hablar de que hay dos grandes ramas, la rama evangélica, la rama católica, y dentro de la rama católica vemos que hay muchísimas subdivisiones y dentro de la rama evangélica hay otras tantas subdivisiones. Entonces, esto hace que podamos identificar que pueden existir comportamientos diferentes. Otra de las dificultades es el espacio-tiempo. ¿Lo entienden, verdad? ¿Por qué los ponemos a ellos? Presión, ¿sí? ¿Entienden el chiste? No me hagan caso. El espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque las normas religiosas pueden verse desde una perspectiva diferente dependiendo de la localidad en la que nos ubiquemos y del tiempo en el cual la analicemos. Por ejemplo, si vemos las normas religiosas en la actualidad versus la época de la Santa Inquisición, la norma religiosa era la misma, pero eran interpretadas de maneras totalmente diferentes. Entonces, eso nos dificulta también de poder determinar cuál es el comportamiento esperado de las personas. Y otra dificultad es que la moral en grandes proporciones y en muchas ocasiones está inspirada por la fe. De modo entonces que llegamos a adoptar autónomamente normas morales que hemos visto en la primera parte de esta serie de videos, como que si fueran también nuestras normas religiosas, porque coinciden muchísimo. Por ejemplo, si nuestra norma moral nos prohíbe matar,
Esta puede coincidir, por ejemplo, con un mandamiento que dice no matarás. Entonces, el poder identificar cuál es el verdadero origen de la conducta de la persona a veces puede ser un tanto difícil porque se pueden confundir. Por eso es que es muy importante que hoy vamos a ver cómo diferenciarlas. Por eso tenemos que aclarar que nuestro estudio se va a enfocar únicamente desde la siguiente perspectiva. Primero, vamos a limitarnos a estudiar las normas religiosas aplicables actualmente en El Salvador, es decir, limitamos el espacio-tiempo a hoy en el presente. La fecha de grabación de este video es en 2021 en El Salvador, y las cuales pretenden orientar la conducta de los creyentes y, muy importante, que sean estas emanadas de una deidad. Entonces, el resumen de esto que hablamos son 3 puntos. Primero, nos ubicamos en el presente y en El Salvador. Segundo, vamos a considerar solamente todas aquellas normas que orienten la conducta de las personas, es decir, que establezcan un imperativo para las personas de cómo deben de comportarse. Y por supuesto que estas normas tienen que ser consideradas como aquellas que emanan de una deidad y no de otro ser humano por sí mismo. Por lo tanto, no vamos a considerar dogmas religiosos en este análisis, como por ejemplo el creer en ciertas figuras de la divinidad o en creer, por ejemplo, en ciertas imágenes, porque eso ya depende de la fe de las personas y no de su comportamiento. Por lo tanto, no lo vamos a considerar como tal. Entonces, para ir comprendiendo bien esto, es bien importante que primero veamos cuáles han sido los cambios más notorios que ha sufrido la libertad religiosa en las constituciones de El Salvador, para que lleguemos luego a compararla en general con las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque las normas religiosas, como normas de conducta, han estado garantizadas por las normas jurídicas en El Salvador desde que éste existe. Su primera constitución es de 1824 y vemos que para ese entonces se establecía algo muy tajante y dice: la religión del Estado es la misma que la de la República, a saber, la CAR, es decir, estos corchetes son agregados míos, Católica Apostólica Romana, con exclusión del ejercicio, ¿sí? Así dice la Constitución, era 1824, no esperen que la RAE estuviera encima, vean, yo creo que ni existía para ese entonces, lo más seguro que no existía, el ejercicio público de cualquier otro. ¿Qué significa entonces? Que la libertad religiosa básicamente en la primera Constitución de El Salvador no existía. Solo tenía la posibilidad jurídica de adoptar una religión y nada más que una religión. Vemos que en 1864 se genera un cambio bastante importante, porque si bien se reconoce la religión católica como la única y verdadera en El Salvador y que el gobierno le dará la protección, pero veamos que desaparece esta última parte, y es que ya no es la religión exclusiva. Por lo tanto, podían darse ya más religiones. Sin embargo, la religión oficial del país era la religión católica. Luego, en el 1880, es que finalmente se da ya un salto a garantizar el libre ejercicio de todas las religiones, pero siempre quedando la religión católica como la que profesan los salvadoreños y por lo tanto que el gobierno la iba a proteger, pero sí se establecía entonces la libertad de poder ejercitar cualquier otra religión. Luego, en la Constitución de 1883, tenemos el cambio más drástico, donde se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por la moralidad y el orden público. Esta moralidad y orden público es, por supuesto, determinada siempre por la ley y por las normas jurídicas. Y finalmente, en 1983, digamos que sí, es lo vigente, es la normativa que actualmente utilizamos y que aplicamos en El Salvador, es que se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Y esta adición es muy importante porque dice:
Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. Es decir, de que ustedes, por ejemplo, pueden casarse por la iglesia y casarse con otra persona por lo civil. Pero yo no dije nada de eso. Es solamente para que lo tengan en consideración. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el estado civil de las personas, su estado familiar de casado, se obtiene únicamente al hacerlo de acuerdo con las normas jurídicas, como por ejemplo, casarse frente a un notario y asentar esto en escritura pública para luego llevarla al registro del estado familiar. Bien, considerando esto entonces, pasemos a recordar a nuestro amigo Giorgio Del Vecchio. Se recuerdan que él dijo, no existen convencionalismos sociales, solamente existen normas jurídicas o solamente existen normas morales. Si un comportamiento lo queremos clasificar, es como norma jurídica o como norma moral, pero nada más. Entonces, para Giorgio Del Vecchio, el punto de discusión es precisamente lo que ya hemos hablado en las primeras dos partes de estas sesiones de videos, y es la coercibilidad. Giorgio Del Vecchio dice, las normas religiosas son verdaderas normas jurídicas, pero aplicables únicamente en la órbita de la iglesia. Vamos a ver. ¿Esto qué implica? Veámoslo desde la siguiente perspectiva. Imaginémonos entonces de que las normas religiosas son coercibles. ¿Por qué? Porque dice son verdaderas normas jurídicas. Pero si, tomando un ejemplo, si ustedes, que son los que están viendo este video, vamos a asumir el rol de que usted que está viendo este video es evangélico. Entonces usted está dentro de la iglesia evangélica, cree en la iglesia evangélica y por lo tanto se somete a todo esto. Si usted va a la iglesia evangélica y, por ejemplo, comete un acto de irrespeto total a sus creencias dentro de la iglesia, la autoridad de la iglesia los puede a ustedes expulsar de la iglesia porque han infringido una norma religiosa. O por el contrario, ¿será que este titular de la propiedad de la iglesia los puede expulsar porque la norma jurídica dice que el propietario de un inmueble puede determinar quién está dentro de su propiedad y quién no, y por lo tanto expulsarlo? ¿Se debe a las normas jurídicas o las normas religiosas? Podríamos ir a la cárcel entonces, por ejemplo, por cometer una infracción a una norma religiosa como tal. Por ejemplo, en la segunda parte de estos videos vimos el caso de la infidelidad, en cómo antes el Código Penal lo regulaba como un delito y por lo tanto podíamos ir a la cárcel. Pero en las normas religiosas, por ejemplo, cristianas, la infidelidad es parte de un mandamiento que se tiene que respetar en el sentido de no ser infiel. Es decir, no codiciar, por ejemplo, a la mujer del prójimo, al hombre de la prójima. Por lo tanto, infringir entonces esa norma religiosa podría implicar cárcel. Quiero que nos tomemos unos minutos para pensarlo inicialmente. Si ya le dieron pensamiento y pueden utilizar, por ejemplo, los comentarios en la parte de abajo de este video para poder poner su pensamiento, cuáles son sus ideas al respecto, vamos a darle una solución más clara a esto analizando un caso práctico. Y es el siguiente. Voy a colocarles a continuación un video de un expresidente de El Salvador, quien básicamente en su campaña son las promesas que él hizo y que precisamente hace relación tanto de las normas religiosas como de las normas jurídicas en un mismo ámbito de coincidencia. Entonces, escuchémoslo y luego vamos a analizarlo juntos. Y dice lo siguiente, este caso práctico.
Estas son las armas de Mauricio Funes. Aquí está la palabra de Dios que guiará todos y cada uno de mis actos de gobierno. Esta es la Constitución de la República. Seré su esclavo porque ella es garantía de paz, libertad y democracia. Y este es mi lapicero personal con el que solo firmaré decisiones de gobierno que favorecerán al pueblo salvadoreño, especialmente a los más humildes y necesitados. Estas son mis armas, las armas del amor, la paz y la justicia social. Y bien, independientemente de la ideología política que podamos tener, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los comentarios que este expresidente realizó, lo importante es considerarlo con fines académicos, educativos, a continuación para comprender las diferencias entre las normas jurídicas y las normas religiosas. ¿Por qué? Porque 3 doritos más tarde ocurrió esto. Expresidente condenado por $419,000 que no pudo justificar. En los comentarios encontrarán ustedes el link hacia esta noticia con más detalles, para lo cual les pido que puedan darle una leída y después de que ustedes lo han leído puedan regresar a este video para que juntos podamos resolver las siguientes interrogantes. Primero, fue condenado al pago de $419,000. La pregunta es, ¿por quién y por cuáles motivos fue condenado? Y ya una vez ustedes hayan logrado responder esto, entonces puedan traer también respuesta a esta otra interrogante y ¿es aplicable la tesis de Giorgio Del Vecchio en El Salvador? Es decir, de que las normas religiosas son verdaderas normas jurídicas en el ámbito nacional. Tómense unos minutos, revisen la noticia, vean los detalles, contesten por ustedes mismos esta respuesta y luego regresen a este video y las vamos a resolver todos juntos. Así es que si ya lo hicieron, nuevamente vuelvo a hacer la cuenta regresiva para verlo todos juntos. Si no, lo pueden pausar. Y lo vemos en 3, 2, 1. Bien, ya que están de regreso, entonces vamos a hacer una síntesis de esta comparación. No vamos a entrar en mayores detalles porque ya lo hemos desarrollado muy bien todas las características de las normas jurídicas en las primeras 2 partes de estas sesiones de video. Por lo cual nos vamos a limitar a darle respuesta a este caso de la siguiente manera. Lo primero, la coercibilidad. Vemos entonces que el expresidente no ha sido condenado por haber infringido normas normas religiosas, sino por haber infringido normas jurídicas. Entonces, vemos que aquí la imperativo atributividad viene de la norma jurídica. La coercibilidad, independientemente de que esta persona se comprometió a cumplir con lo que decía la Biblia, no son los motivos por los cuales ha sido condenado. Por lo tanto, vemos que la coercibilidad en realidad viene de la norma jurídica y no de la norma religiosa. El otro aspecto a considerar es que las sanciones, como ya sabemos, están determinadas en las normas jurídicas, como por ejemplo en este caso, condenar a que se restituya el dinero del cual no encontró justificación del por cual lo obtuvo, mientras que en las normas religiosas las sanciones vienen a estar determinadas parcialmente, como por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia de infringir una norma religiosa? Pues depende. Las normas son las mismas, por ejemplo, en el cristianismo, pero la interpretación cambia. Desde unas religiones puede considerarse, bueno, el sufrimiento eterno en el infierno. Otros podrían decir, la persona va a una muerte eterna y no va a despertar nunca más. Otros dirían, bueno, simplemente está descansando, está como dormido mientras espera la resurrección, etcétera. Pero vemos diferentes consecuencias. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre en eso? Por ejemplo, entonces, si la creencia es el sufrimiento eterno, ¿en qué va a consistir ese sufrimiento eterno? No está totalmente determinado. Mientras que en las normas jurídicas ya vemos que sí. Por ejemplo, si no hay entonces justificación sobre un enriquecimiento, este dinero debe de ser devuelto. La estructura, siempre en la misma consonancia de todos estos aspectos. La norma jurídica sabemos que es bilateral, es imperativo atributiva, mientras que la norma religiosa es unilateral. Por lo tanto, no es coercible. La protección es institucionalizada y reglada en las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque la pregunta que se les hacía, ¿quién lo condenó? Pues un juez, un tribunal. Es decir, vemos el órgano de justicia, el órgano judicial del Salvador en acción, velando por la correcta aplicación de las normas jurídicas. En cambio, en las normas religiosas vemos que es institucionalizada y reglada parcialmente. ¿Por qué? Porque si bien puede existir la figura de una iglesia, pero al final de cuentas no tiene todas las reglas claras, como por ejemplo, ¿será que esta persona, después de haber sido condenada, se le expulsaría del templo? Sería una parte de las normas religiosas, pero que al final de cuentas tienen fundamento en la norma jurídica de la propiedad. Luego, podemos analizar también que las normas religiosas se diferencian de las normas jurídicas porque las normas jurídicas pueden cambiar fácilmente, es decir, son flexibles, mientras que las normas religiosas, bajo la perspectiva que lo hemos analizado, son inmutables. ¿Qué quiere decir eso? Que debido a que solo lo puede cambiar la deidad, nosotros como seres humanos no podemos cambiarlas. Solamente cambiamos su interpretación y por eso existen muchísimas religiones. Podrían decir, yo tengo aquí una crítica, porque en realidad diríamos, bueno, unas normas ya fueron cumplidas de mi creencia religiosa y por lo tanto sí son inmutables porque no son inmutables porque fueron derogadas. Pero ojo, aquí hay que ver dos perspectivas. En realidad, estamos hablando de el mismo comportamiento, pero con cambio de interpretación. Y segundo, es que a veces cuando se ponen a analizar esa perspectiva, la consideran como que fue la deidad, entonces, la que la derogó y no un ser humano. Por eso lo vemos que nosotros como seres humanos no lo podemos cambiar como tal la letra de la norma religiosa, sino solamente su interpretación. Su carácter social es que las normas jurídicas vemos que solo operan en sociedad. Sin sociedad no hay derecho y sin derecho no hay sociedad. Si ustedes como seres humanos son, por ejemplo, el único ser vivo en la tierra, ¿a quién le van a robar? ¿A quién le van a dañar su propiedad? ¿De quién tienen que proteger ustedes su propiedad? Si crean una marca o algo, ¿a quién le van a vender? A nadie, a nada, no importa. Si no hay sociedad, no hay normas jurídicas y no hay necesidad de las mismas. En cambio, las normas religiosas pueden operar tanto en la sociedad como en un carácter aislado, al igual, por ejemplo, que las normas morales. Pero no nos referimos aquí a su autonomía, sino que más bien en su carácter aislado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a pesar de que no hayan más seres humanos en la tierra, siempre podría ser una norma religiosa cuidar de la creación, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, aunque no hayan más seres humanos, el comportamiento esperado por la norma religiosa que sigue la persona es precisamente cuidar de todos los seres vivientes de la naturaleza. Y por último, la autoridad es justamente lo que mencionamos, que es la norma jurídica heterónoma. ¿Por qué? Porque proviene entonces de un tercero, pero dijimos no es plenamente heterónoma porque podemos participar en su creación, adopción en cierta medida, pero no por completo. Siempre entonces es impuesta por un tercero y es independiente de nuestra voluntad. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la norma jurídica, sigue siendo imperativa, a diferencia de la moral. Y vemos en las normas religiosas que también se diferencian de la moral porque estas sí son plenamente heterónomas, porque dependen de un tercero y este tercero es la deidad.
Y no importa si estamos de acuerdo con la norma religiosa o si lo estamos, lo importante aquí es que es impuesta por este tercero independientemente de nuestra voluntad, y ahí sí no hay nada que podamos hacer para cambiarlo como seres humanos, porque dependería únicamente de la deidad. Y es entonces así como al final de cuentas el caso práctico nos ayuda a comprender todas estas características de las normas religiosas. Como por ejemplo entonces de decir, veamos esto, si son inmutables, estamos hablando de la misma norma religiosa de cuando el expresidente actuó versus a cuando lo estamos analizando hoy en día. Y por ejemplo, es la misma norma siempre impuesta por una deidad y no por un ser humano. Entonces, con esto damos por cerrado nuestro análisis comparativo entre las normas jurídicas y las normas religiosas. Si les ha gustado, por supuesto, este video, como ya es costumbre, los invito a dejar su like y a suscribirse, y a dejar siempre sus comentarios, sus pensamientos, sus ideas abajo, para que podamos hacer crecer el canal y poder contar con más contenido educativo sobre los diferentes aspectos que podemos aprender de las normas jurídicas. Así que muchísimas gracias a todos, estén atentos para más videos y hasta la próxima.